Desde el icono de facturas accedemos a la página principal del módulo. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear una nueva empresa. En este caso, iremos a mis empresas y le daremos al más para crear una nueva empresa. Le diremos el tipo de conector, que vamos a hacer una empresa de Amplifisa, y le indicaremos simplemente el código que hemos abierto previamente en nuestro programa contable. Y daremos a guardar. Y con esto inicia el proceso de creación de la empresa. Se vuelca la diferente información, los terceros de esta empresa. Ya vemos que esta empresa ya nos aparece aquí como configurada. Ha cargado su nombre automáticamente, el CIF que tiene indicado, nos ha creado el ejercicio del 2025, que es el que hemos abierto, y nos indicamos los dígitos de plan con los que estamos trabajando, que es una cuenta de IVA, y nos ha cargado por defecto los datos de las cuentas contables para lo que sería el IVA. En estos diferentes apartados pues pondríamos las diferentes cuentas que, en caso de ser necesario, pues informarlas. Si tuviéramos facturas intracomunitarias, pues aquí informaríamos si no están los datos de las cuentas de IVA correspondientes. Lo mismo para ISP. En el campo de retenciones podríamos informar, pues por ejemplo, 475. Digamos la cuenta que tuviéramos, la que tuviéramos para retenciones de alquileres o de cliente. Además, tenemos disponible el apartado de otros parámetros para indicar, por ejemplo, si es una empresa con el IVA ISIC no deducible, si se aplica el criterio de caja o si se aplica el IVA agrario de pesca. Y en el apartado de otras configuraciones tenemos otra tipología de parámetros, como por ejemplo podríamos alimentar la cartera, si queremos alimentar la cartera de Amplifisa, o si queremos configurar que se contabilicen los pagos o los cobros automáticamente. Esto lo haría a nivel de todas las facturas de proveedor o todas las facturas de cliente. También tenemos la posibilidad de hacerlo, ya lo veremos posteriormente, en el apartado de clientes o proveedores. Como veis, hay diferentes opciones. Si trabajamos con la cartera, pues que nos rellene la fecha de vencimiento poniendo la misma fecha de la factura. También podemos forzar las mayúsculas en los asientos o que haga una búsqueda aproximada de los CIFs. Tenemos esta opción del Copilot, que lo que hace es que si se sube una factura de cliente o proveedor que no tenemos en nuestra base de datos, automáticamente nos crearía la ficha, simplemente indicándole, por ejemplo, pues la cuenta de ingresos que quisiéramos y cuál sería la estructura, si empieza por 440 o 430. Y a partir de aquí, a todas las facturas de cliente que no tuviéramos creados, les crearía la ficha. Como os digo, hay diferentes opciones para marcar dentro de lo que sería la configuración de la empresa. Una vez hecho esto, le damos a guardar. Desde aquí podemos también ver el maestro de cuentas que nos ha importado de esta empresa. Una vez que tenemos ya la empresa creada, simplemente vamos a dar a subir facturas ya. Seleccionamos las facturas que queremos subir. Si lo que subimos son ficheros sueltos individuales, podemos subir hasta 10. Si subimos un fichero zip, en este caso no hay una limitación, podemos subir tantos ficheros como se deseen dentro de una carpeta zip. Indicamos que son facturas de proveedor, le ponemos como por defecto estamos subiendo la fecha de factura y le damos a subir. Y el sistema ya nos indica que se han subido las facturas y ahora está empezando a hacer el proceso de leer estas facturas. Si los datos se leen correctamente, el emisor y el receptor de la factura y sus bases, las facturas van a ir pasando a pendiente de revisión. Si existe algún problema con alguna factura o nos falta algún dato o no ha sido capaz de leerlo, pues nos lo dejaría en errores. Vamos actualizando y vamos a ir revisando las diferentes facturas, el estado en el que se encuentran. Pues por ejemplo tenemos una factura aquí que ha sido capaz de leer los datos de la factura, el total de dicha factura y podemos ver el asiento contable que nos va a generar.
Podríamos pasar a la siguiente. Lo mismo, el importe de la factura, el proveedor y el asiento que nos va a generar nos aparece aquí, y así con todas las facturas que hemos subido. En este caso, por ejemplo, tenemos una factura con retención, también ha sido capaz de leer la retención y nos indica que es una retención de profesional. Lo mismo para esta factura, también ha sido capaz de leer esa retención. Y así con todas las facturas que estamos revisando. Bien, como podéis ver, es capaz de detectar tanto como retenciones como suplidos. Bien, pues simplemente una vez que estuvieran revisadas podríamos seleccionar las facturas, podríamos seleccionarlas todas y darle a contabilizar. Irían pasando las facturas al programa contable. Vamos a hacerlo con una parte para así tener varios ejemplos, pero vamos a coger estas 10 y nos está dando una revisión requerida. Vamos a cancelar un momentito y vamos a revisar este mensaje. Las revisiones requeridas son avisos que nos da el programa, aunque ha leído todo, hay alguna cosa, alguna anomalía que el programa nos intenta advertir. En este caso nos está diciendo que no ha encontrado el CIF de la empresa, en la empresa Amplifisa, no aparece ni como cliente ni como proveedor en este documento. Si nos hubiéramos equivocado y por error subimos una factura de otra empresa, pues el sistema nos está avisando de que hay este error. En cualquier caso, por si lo habéis visto antes, aunque no quisiéramos, aunque podemos darle al OK y con esto se elimina esta revisión requerida, pero en cualquier caso, si nosotros queremos contabilizar facturas que están en revisión requerida, el programa nos lo permite. Simplemente nos dice qué queremos hacer con esas revisiones requeridas. Si las queremos contabilizar todo, si queremos contabilizar todo pero que omita las que están en revisión requerida, o si queremos cancelar, como hemos hecho anteriormente. Vamos a dar a contabilizar todo y nos va a contabilizar estas 10 facturas, que son las que hemos seleccionado en este momento. Bien, está haciendo el proceso, las facturas pasan al siguiente estado, en contabilizando, que quiere decir que se está preparando para hacer la contabilización. Cuando aparece contabilizando 3 puntos, quiere decir que ha empezado a hacer el proceso ya, y una vez acaba de hacer el proceso, las facturas quedan, como veis, ya han empezado a contabilizarse. Una vez que se acaba el proceso, las facturas pasan a contabilizado. Ya veis que ha empezado ya a contabilizar facturas y ya están las 10 facturas contabilizadas, y aquí nos indica el asiento contable que ha generado en este caso en Amplifisa. Vamos a ver ese error que teníamos aquí. Nos está indicando que la factura está duplicada. Si entramos dentro, vemos esta pequeña lupa, podemos clicar y si nos vamos a todos para ver todas las facturas, nos está enseñando que hay una factura en estado contabilizado y una en estado de factura duplicada, que sería esta. Si la revisamos, vemos que se trata de la misma factura, que por error la hemos subido 2 veces y el programa nos avisa de ello. Ya simplemente podríamos seleccionar la factura y darle a acciones, borrar documentos. Y borramos. Con esto se elimina la factura. Las facturas van a la papelera y permanecen en la papelera durante 30 días. A los 30 días son borradas automáticamente. Bien, ahora deberíamos quitar el filtro porque para hacer la búsqueda del duplicado nos ha aplicado un filtro. Simplemente quitándole con la goma de borrar ya nos muestra todas las facturas, y aprovechando podemos ver que tenemos formas de buscar facturas, ya sea por su ID directamente, por cualquier campo. O sea, podemos imaginar que en esta factura pone pues P-Charm, por ejemplo. Voy a seleccionar este texto y voy a buscar por este texto para que veáis lo que os estaba comentando. El filtro, todos los campos, el filtro de texto del documento te permite buscar por
cualquier palabra que esté contenida dentro del documento. Pues en este caso he buscado por este texto y nos muestra la factura que contiene este texto. Podríamos borrar el filtro. Como os digo, se puede buscar por el número de asiento, por el tipo, si son facturas de proveedor, cliente, se pueden combinar diferentes filtros. Entonces podemos buscar por todos estos parámetros. Bien, vamos a ver alguna de las opciones que tenemos disponibles. Desde acciones podemos reintentar, que esto vuelve a hacer el proceso del cálculo de los datos de la factura, borrar documentos, que lo acabamos de ver. Si por ejemplo hemos subido un documento por separado, en la que por ejemplo que fueran dos páginas de la misma factura, pues podríamos seleccionar esas páginas y unirlas. Y al revés, si por ejemplo hubiéramos subido un fichero que contenga diferentes facturas dentro de un único PDF, podríamos darle aquí a acciones, separar páginas, y esto nos generaría un documento por cada una de estas páginas. Podríamos además en descargas descargar los PDFs de los documentos que hubiéramos seleccionado por separado. En libro en formato PDF nos descargaría todos los documentos seleccionados uno detrás de otro en un único fichero PDF, y Excel lo que hace es descargarnos un listado de Excel. Siguiendo tenemos lo que serían las acciones masivas. Nos permite, por ejemplo, si nos hemos equivocado y hemos subido estas facturas a una empresa y corresponden a otras, podríamos simplemente decirle pues, que cambiara a la empresa a la que se han subido y nos las movería, ¿vale? O, por ejemplo, las podríamos llegar a copiar en otra empresa si quisiéramos copiar los documentos, porque, por ejemplo, llevamos tanto la contabilidad del emisor como del receptor de dicha factura, pues podríamos llegar a copiarlas en otra empresa. Podríamos seleccionar varias facturas y decir todas corresponden a un proveedor o un cliente en concreto, se podría asignar. Esto es útil cuando queremos, por ejemplo, asignar varias facturas a un proveedor genérico. También tenemos disponibles los cambios masivos. Por ejemplo, imaginad que hemos subido unas facturas como facturas de proveedor y son de cliente. Pues seleccionamos las facturas, le damos a tipo de factura y indicamos que no son de proveedor, que son de cliente. O podríamos añadirles una fecha de factura o una fecha de vencimiento masivamente. Son acciones que nos permiten de una forma eficiente tratar muchísimos registros. Esto hace que podamos cambiar, por ejemplo, la fecha contable a cientos de facturas de una sola vez, o añadirle una fecha de sí o un proyecto en concreto, o incluso una posición fiscal. Todo esto son parámetros que podemos modificar masivamente en varias facturas. También podemos rotar los documentos. Si, por ejemplo, hemos subido un PDF que no está correcta, pues podríamos rotarlo. Esto se puede hacer de forma individual dentro de la factura o, como hemos visto, seleccionando varios de forma masiva. Esta opción, por ejemplo, nos permite calcular la base de cuota de forma masiva. Imaginad que queremos que esta factura, por el motivo que sea, no queremos contabilizarla sobre el IVA, sino que queremos ponerla toda al 0% y ponerla toda como podríamos seleccionarla y en acciones masivas calcular base y cuota de forma masiva en base al total de la factura. Pues si yo le digo que esta factura la ponga toda la base al 0%, nos lo pondrá al 0%. Si entramos vemos que toda la factura la ha puesto al 0%. También tenemos acciones sobre el redondeo masivo a 2 decimales, o si por ejemplo tenemos alguna factura que tiene un pequeño descuadre, nos lleva este descuadre al 0% para mantenernos el total de la factura intacto. Son opciones que nos permite el programa y que, como os digo, nos sirve para tratar de forma masiva varios registros.
Una de las otras funcionalidades que podemos tener, por ejemplo, si por cualquier motivo tuviéramos algún problema con esta factura y quisiéramos pues, escribir al proveedor o a un compañero para que hiciera una revisión, dando este botón podemos escribir el correo electrónico que queremos y el asunto y con el mensaje que queramos, y sale automáticamente un correo electrónico con este documento adjunto. Nos permite, como os digo, enviar este documento adjunto. Aquí también hemos hecho una mejora que permite modificar el campo de visión, porque cuando llevas muchas horas trabajando, pues quizás prefieres ampliar un poco más el campo y que te aumente el tamaño para no estar forzando tanto la vista. Con esta opción podemos aumentar el tamaño de la fuente y de esta forma no tener que estar forzándonos, y dando restaurar nos volvería al tamaño original y dándole a la X volvería al tamaño original que estaba ocupando la página. Al igual que los cambios masivos que hemos visto de factura, también tenemos disponibles cambios masivos que tienen que ver con los proveedores o clientes. Seleccionando los diferentes registros podríamos exportar un listado o, como os decía, tenemos estos cambios. Podríamos asignarle una cuenta de gastos a todos estos registros o configurar si queremos que tengan pago automático o un tipo de retención en concreto o una cuenta de pagos. Todo esto son campos que podemos parametrizar para actualizar masivamente a todos los registros que se hayan seleccionado. Y esto se puede aplicar tanto en proveedores como clientes. Y de igual forma, el listado que estamos visualizando nosotros lo podemos modificar. Si nos vamos aquí a configuración, podemos decidir qué queremos ver en nuestro listado de proveedores y clientes. Si queremos ver el país, pues podríamos añadirlo, y ahora en proveedores nos aparecería esta nueva columna con el país. Podemos decidir qué parámetros queremos visualizar en el listado. Si volvemos a la configuración, al apartado de usuario, desde aquí también podemos gestionar, como hemos visto, la configuración de los listados, tanto de los listados de documentos, que sería el fichero, la vista esta que hemos visto aquí, como la configuración del listado de proveedores como clientes, y desde aquí también podemos configurar el fichero Excel, porque Inmatic también nos permite subir un fichero Excel en el que cada línea corresponde a una factura. ¿De acuerdo? Simplemente hacemos la configuración, nos aseguramos que la configuración de esas columnas corresponda con las que el fichero que vamos a subir, y al dar a subir facturas lo que subimos en vez de un PDF es un fichero Excel. También tenemos un apartado de informes que nos permite a lo que sería el propietario, el usuario propietario, sacar un informe de los documentos contabilizados por usuario, si tenemos, o no contabilizados, o los usuarios o los documentos que han sido borrados, de tal forma que nos permite tener mayor información sobre lo que hace nuestro equipo dentro de Inmatic. También tenemos acciones masivas que podemos aplicar en varias empresas a la vez. Podríamos, por ejemplo, exportarlas en un listado, podemos actualizar proveedores y clientes masivamente. Si nosotros creamos clientes o proveedores en Inmatic, esta información sube hacia el programa contable, pero si nosotros creamos desde el programa contable un cliente o un proveedor nuevo, deberíamos darle a actualizar proveedores y clientes para que nos baje esa información. Pues podríamos hacerlo de forma masiva desde aquí. También podemos abrir el ejercicio de forma masiva en todas las empresas que seleccionemos, o desactivar el ejercicio de forma masiva, o cambiar la fecha límite. Esto de la fecha límite es muy útil porque, por ejemplo, vamos a buscar la empresa que habíamos creado. Esta empresa de ejemplo de Aplifisa. Imaginad, ahora estamos en noviembre. Si queremos decir que no se pueda contabilizar ninguna factura anterior al 1 del 10,
esto cerraría el periodo, de tal forma que cuando queramos contabilizar una factura de una fecha anterior nos quede en error. Si vamos a buscar aquella factura, fijaros que ahora ya no me deja contabilizarla porque la factura tenía fecha de febrero y ya no me está dejando contabilizar una factura con fecha de febrero. Tendría que decirle que le pongo yo una fecha contable y le pongo, por ejemplo, la fecha que a mí me interesa. Ya me dejaría contabilizar esta factura. Todo esto es por haber cerrado el periodo en la empresa. También podemos crear lo que denominamos puntos de carga, que son formas de entrar facturas ya no manuales. Como hemos visto el botón de subir facturas, podemos venir aquí y crear un punto de carga. Entonces, por ejemplo, dándole al más, podemos crear, por ejemplo, un Dropbox, correo electrónico, un Drive o un OneDrive. Vamos a crear un correo electrónico. Pues esto sería que nos inventaríamos el nombre del correo y diría, pues vamos a subir facturas de proveedor con este correo, la fecha por defecto que le ponga la fecha de factura y si quisiéramos le podríamos vincular un proyecto, ¿de acuerdo? También podríamos pedir que nos llegara un correo de confirmación cuando enviamos a ese mail una factura. Vale, pues ya existe ejemplo email. Vale, le damos a confirmar y ahora ya tenemos este email. Y si ahora hacemos el envío de una factura a este correo electrónico, si ahora enviamos un correo electrónico con una factura a este correo que hemos configurado, le damos a enviar, en breve vamos a ver que nos entra esa factura. Aparecerá primero en proceso y irá. Ya podemos ver que ya ha empezado a entrar, está en proceso y nos la ha dejado en pendiente de revisión. Y además en este caso nos indica que el método de subida de esta factura ha sido por mail. Si nos fijamos en las anteriores, esta ha subido de una forma manual. Pues como os digo, estos puntos de carga tenemos de diferentes tipos, se pueden usar pues, puntos de Drive, de Dropbox o correo electrónico. Dentro de Inmatic tenemos un sinfín de opciones y configuraciones propias que podéis ir revisando con más detalle, pero principalmente estas que hemos visto serían algunas las principales. Por ejemplo, también podemos ver miniaturas de las facturas sin entrar en ellas. Por ejemplo, podríamos hacer las miniaturas más pequeñas o incluso más grandes para visualizarlas, o incluso con el ratón podríamos hacer zoom sobre ellas sin necesidad de entrar dentro de la factura. Como os digo, tenemos disponibles muchísimas funcionalidades que podéis ir viendo en las novedades que sacamos cada semana y dentro de nuestros artículos de ayuda.